COVID-19 es una infección viral que es responsable de la segunda pandemia que el mundo enfrentaría en el siglo XXI. La enfermedad está caracterizada por un cuadro clínico en donde puede asemejarse a otras infecciones virales, sin embargo podría causar un cuadro severo que pueda conllevar a casos severos y mortalidad. Sin embargo, una de las características importantes de la enfermedad COVID-19 es que podría presentarse con infecciones con otros agentes virales, y uno de ellos podría ser el dengue, en donde se mencionaría que la coinfección entre COVID-19 y dengue en algunos sitios y lugares en el mundo habrían denominado como el COVID-dengue. ¿Qué es el COVID-dengue y cuál es la importancia de conocer esta coinfección? ¿Podría generar ello nuevas variantes o qué podría suceder? En este video vamos a compartir las noticias sobre el cuadro de coinfección entre COVID-19 y dengue y lo más importante, qué implicancias podría conllevar a la salud de una persona. En este video daremos algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una información importante a tomar en cuenta, sobre todo el concepto de lo que es una coinfección entre COVID-19 y dengue, que muchos especialistas llamarían como el COVID-dengue. Una situación importante a tomar en cuenta y sobre todo a conocer, dado que en países con climas tropicales esta situación podría presentarse. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es muy importante conocer que la infección por el coronavirus, la cual es la segunda pandemia del siglo XXI que el mundo enfrentaría y que este 11 de marzo de 2022 estaría cumpliendo ya 2 años de haber sido declarada pandemia, podría presentarse como una infección viral típica en la parte respiratoria, pero sin embargo, en un porcentaje importante, alrededor de un 10 a 15% de las personas pueden desarrollar una forma severa, que incluso termine en una insuficiencia respiratoria y pueda ser motivo de causa de muerte. Sin embargo, una de las características también que se ha asociado a la presencia del COVID-19 es el hecho de las coinfecciones. Se define una coinfección a la situación en donde un mismo huésped, en este caso una persona, podría ser infectada por 2 agentes patógenos a la vez, y esto se llama coinfección. Muchas de las coinfecciones que pueden existir entre 2 o 3 agentes infecciosos podrían conllevar a empeorar el cuadro clínico y ser más grave en la persona. Y esto es lo que estaría sucediendo entre el COVID-19 y el dengue, en donde en un reporte que se dio este 24 de febrero de 2022, en Perú se había registrado en una zona tropical la existencia de COVID-19 y dengue, a lo cual las autoridades sanitarias llamaron el COVID-dengue, reportándose hasta 3.679 casos en la región tropical que pertenece a Perú. Es muy importante que se habría mencionado que el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud habría informado 3.679 personas que padecieron de la coinfección entre dengue y COVID-19, a lo cual las autoridades sanitarias habrían llamado COVID-dengue. Es muy importante entender que esta situación habría sido presente en la parte de la zona selvática y norte del país y que estaría bajo evaluación. Dentro de lo que es el COVID-dengue, en primer lugar tenemos que definir que la infección por COVID-19 y el dengue son enfermedades virales, son enfermedades infecciosas causadas por un virus. En el caso de COVID-19, el virus agente infeccioso es el SARS-CoV-2, el 7º coronavirus que el mundo conocería que afectaría a humanos. Por su parte, en la enfermedad del dengue, la enfermedad sería causada por el virus del dengue, el cual también es un virus ARN y que es muy importante entender que pertenecería a los arbovirus del género Flavivirus, de la familia Flaviviridae. Dentro de ello, nosotros vamos entendiendo entonces que tanto COVID-19 como dengue serían infecciones virales.
La diferencia en el modo de adquirir la enfermedad difiere entre COVID-19 y en el dengue. En COVID-19 prácticamente es contacto persona a persona a través de la vía respiratoria. En el dengue la infección se da a través de la picadura de mosquitos. El dengue es una enfermedad vírica transmitida por mosquitos y que es muy importante entender que la especie Aedes aegypti sería la principal fuente de transmisión de este virus. Es importante ver las diferencias entre COVID-19 y dengue. El dengue es una enfermedad transmitida a través de picaduras de insectos, sobre todo mosquitos. COVID-19 se transmite a través de aerosoles. Con respecto al Aedes aegypti, que es el mosquito principal que transmite el dengue, cabe mencionar que también serían vectores para otros virus, como la fiebre de chikungunya, la fiebre amarilla y Zika. Es decir, Aedes aegypti no solo se asocia a la transmisión del virus del dengue, que es un virus ARN, también sería portador del virus de la fiebre de chikungunya, la fiebre amarilla y el Zika. 4 enfermedades que podrían ser transmitidas por este vector, el mosquito Aedes aegypti. Dentro del cuadro que se puede presentar en el dengue, existe la forma leve y la forma grave o hemorrágica. Y es un punto importante que las coinfecciones con COVID-19 podría, en primer lugar, los síntomas confundir el cuadro clínico, pero sin embargo, podrían complicar la coinfección entre estas dos enfermedades virales, en donde al tener un huésped que se encuentra cursando con una enfermedad que altera la respuesta inmunitaria y encima tenemos otra coinfección que puede tener un cuadro severo, los casos podrían ser más graves. Es importante entender que las coinfecciones entre estos dos virus, hablando del virus del dengue y el SARS-CoV-2, no generaría nuevas variantes del coronavirus. Ese es un punto muy importante a aclarar, dado que los códigos genéticos, si bien es cierto, estarían infectando a un mismo hospedero, no va a haber un cambio o entrecruzamiento de genes para generar nuevas variantes del coronavirus. Lo que se ha reportado con respecto a la posible generación de nuevas variantes es cuando existe la coinfección entre dos variantes del coronavirus, los cuales comparten patrones genéticos similares al ser SARS-CoV-2 y ser parte de una misma especie de virus. La coinfección entre dengue y coronavirus y COVID-19 no generaría nuevas variantes del coronavirus. Los cuadros clínicos del COVID-dengue pueden ser variados. El paciente puede tener un cuadro leve, pero también podría generar cuadros severos y va a depender mucho de lo que va a ser la respuesta inmunitaria y cómo el paciente reacciona. Se han reportado fallecidos con respecto a esta coinfección COVID-dengue y sobre todo en personas que han tenido comorbilidades. Es importante que hay que tener consideración que las personas que están más vulnerables son las personas gestantes, adultos mayores y niños pequeños. Son 3 grupos que los investigadores habrían identificado como población vulnerable. Es importante tener en cuenta de que, a diferencia de COVID-19, en el dengue podemos tener medidas preventivas como el control de los vectores mosquitos para que de esta manera no se propague la infección del virus del dengue. Con respecto a COVID-19, la medida preventiva es el uso de las mascarillas, distanciamiento social y sobre todo vacunación. Debemos tomar en cuenta nosotros que las coinfecciones entre virus pueden existir y una de ellas importante sería el COVID-dengue, una coinfección entre el virus del dengue y el SARS-CoV-2. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una información importante. En Perú se habrían reportado más de 3.679 casos de COVID-dengue, una coinfección entre el virus del dengue y el SARS-CoV-2. Es importante mencionar que estas dos enfermedades serían infecciones virales, una causada por el SARS-CoV-2, el 7º coronavirus que el mundo conocería, y otra causada por el virus del dengue. Ambos virus serían virus ARN. La diferencia está en que la infección de COVID-19 es de persona a persona a través de aerosoles. El dengue, por su parte, se transmite a través de vectores, siendo el mosquito Aedes aegypti principal vector asociado a esta enfermedad. Es importante mencionar que el mosquito Aedes aegypti no sería el único vector para dengue. Se ha reportado enfermedades virales como
la fiebre de chikungunya, la fiebre amarilla y el Zika, enfermedades también que son transmitidas por este vector mosquito. Dengue y COVID-19 pueden coexistir, ello no va a significar que se generen nuevas variantes del coronavirus. Sin embargo, podrían generar cuadros severos. Los investigadores han reportado que las mujeres gestantes, las personas mayores y los niños pequeños serían la población vulnerable para cuadros severos. Debemos nosotros estar atentos a estas coinfecciones y lo más importante, conocer sobre cuál podría ser el desenlace de las mismas. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube, encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en videoconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.